Muy buena gente, ¿de qué tal estáis? Pues sí, aquí estamos en otro nuevo tutorial. En este caso, gente, os voy a traer el mejor emulador que hay de PC de PlayStation 2. En este caso, va a ser el programa PSX 2. Es el mejor programa que hay a día de hoy que emula lo que son videojuegos de Play 2. Y lo bueno que hay una opción de gráfico que lo rescala a una resolución más alta y con mejor calidad para que no se vea esos píxeles. Eso sí, quedarse por aquí porque os voy a enseñar dos configuraciones, tanto como para PC de gama baja, tanto como para PC de gama media alta. Así que, y bueno, espérate, no os vayáis. Otra cosa, también os voy a dar las BIOS actualizadas. Actualizadas, o sea, no son las BIOS de 2006, 2001, que se encuentran por ahí, incluso tienen virus alguno, mucha publicidad. Yo los voy a traer sin publicidad y encima actualizadas, así que ¿qué esperáis, gente, para ver el tutorial? Así que quedarse por aquí, que vamos con el tutorial. Dentro. Empezamos con el tutorial. Primero que nada, gente, os quiero invitar a que os suscribáis al canal, que es absolutamente gratuito. Y aparte me estaréis diciendo que os gusta los vídeos y que os gusta que siga subiendo tutoriales. Sería agradecer que me dierais vuestros likes y me comentaréis en los comentarios qué os parece el vídeo, si os gusta y no. Y eso, y también os dejo un enlace abajo del enlace. En este caso os voy a dejar mi canal de Discord porque ahí os voy a dejar los enlaces, ya que por políticas de YouTube no me permite poner enlaces en bio y en comentarios. Bueno, gente, una vez entrado lo que es al Discord, os va a aparecer esto, ¿vale? Y nos vamos a lo que es a la parte de emuladores, ¿vale? Ustedes seguramente no veáis esto, no lo vais a ver. Primero tenéis que entrar a la única pestaña que veis, que es esta, la de entrar, y os va a aparecer un breve escrito, ¿vale? Que en este caso yo estoy poniendo esto porque es un método para que sepa yo en Discord que usted está viniendo de YouTube, así sé más o menos dónde llegan las personas. Y bueno, simplemente le tenéis que dar aquí y simplemente os asigna un rol de seguidor o de suscriptor en Twitch. Y ya está, una vez dado aquí, se os desplegará estas tres ventanas, ¿vale? En este caso, más adelante, cuando vaya actualizando y me voy metiendo más tutoriales, esto se irá abriendo más. Y entonces es mejor para ustedes porque simplemente podéis ver todos los canales y todos los enlaces gratuitamente sin publicidad. Así que salís ganando ustedes. Realmente ya no me enrolla más. Nos vamos, en este caso estamos en el tutorial del PSX2, el emulador. Y bueno, nos vamos aquí y simplemente os va a aparecer los enlaces, tanto como el del programa, o sea, el programa de emulación, y tanto como las BIOS. Las BIOS, vuelvo a decir, como dije en la intro, que las BIOS están actualizadas, ¿vale? Estas BIOS no las vais a encontrar en otro lado. Y es las más seguras, o sea, podéis escanearlo con cualquier antivirus que no, que están, vamos, están sin virus. Y aparte los he subido yo, así que no vais a tener ningún problema. Bueno, gente, nos vamos a ir a la página. Primero está la página oficial de PSX2 del emulador y en el Discord también le vamos a dar a lo que es al BIOS, pero eso ya es de Mega, simplemente lo descargáis y ya está. Pero recuerda que primero tenéis que entrar para poder ir a los enlaces directamente. Y bueno, una vez aquí, le vamos a dar aquí a Let's Night y le vamos a dar el primero, el que dice 64 bits AVX2, ¿vale? En este caso, para los que tengáis sistemas de 32 bits, no vais a poder usar esto, ya que esto es para sistemas ya de 64 bits. Vamos, a día de hoy creo que la mayoría de ordenadores, aunque sea de gamas bajas, medias, ya son 64 bits, así que en todo caso que si hay 32 bits no vais a poder, así que tendréis que actualizar a 64 bits. Y simplemente le vamos a dar aquí, lo descargamos. Una vez descargado os va a aparecer un enlace de WinRAR. Simplemente cogemos estos enlaces y lo metemos a una carpeta que nosotros queremos. En este caso yo he creado una carpeta que dice PSX2. Simplemente cogemos los archivos y lo arrastramos. Una vez arrastrarlo, lo abrimos. Bueno, antes que nada, esto no hagáis caso ahora mismo. Simplemente le vamos a dar a System y en System nos vamos a Settings. En Settings, aquí no vamos a tener que tocar absolutamente nada, ¿vale? Nos vamos a la parte de emulación, tampoco tocamos absolutamente nada. Nada, gente, no tocamos nada. En audio,
tampoco tocamos nada. Memory cards tampoco. Network tampoco. Folders tampoco. Archivements, esto es para trofeos. Si queréis lo activáis, pero yo realmente no lo veo necesario, así que yo lo dejaría tal como está. Vale, ahora nos vamos a las carpetas importantes, ¿vale? En este caso, primero nos vamos a ir a lo que es a la carpeta de BIOS. Un momentito, gente, perdona que interrumpa un momento el tutorial. Gente, os quiero decir que tengo un tutorial de descargar el mejor emulador de NSwitch. Os dejaré ahora mismo por aquí un enlace que estará apareciendo una notita. Y como podéis ver, aquí tengo el canal, ¿vale? Que es los mismos pasos que he dicho antes. Simplemente aquí tenemos los enlaces en lo que es NSwitch, ¿vale? Del programa de emulación. Eso era todo, gente. Así que sigamos con el tutorial. Pues sí, gente, la carpeta de BIOS es muy fácil. Simplemente nos vamos a la carpeta donde hemos descargado, donde hemos pasado el archivo de emulación y vais a ver que hay una carpeta que se llama BIOS, ¿vale? Pero antes de entrar, íbamos a entrar al WinRAR que os he dejado en Discord, ¿vale? Y os va a salir esto, todos archivos, vais a decir, hostia, Tosti, ¿qué es esto, tantos archivos? Nah, no pasa nada, gente, no os complique que esto es muy fácil. Abrís el WinRAR, nos vamos a la carpeta del programa y entramos a la carpeta de BIOS, ¿vale? Simplemente cogemos, arrastramos todos los archivos, nos va a pedir una contraseña, en este caso la contraseña estará en Discord, ¿vale? Toda la contraseña que estará en Discord os extraerá esto, ¿vale? Ya podemos cerrar esto y simplemente nos vamos para atrás y ya está. Por ahora minimizaremos esto, ¿vale? Y bueno, esto lo habíamos dejado abierto, ¿recordáis? Ahora simplemente le tenemos que dar a Refresh List. Y ¡pum! Tenemos todas las BIOS actualizadas, gente. Desde 2001 hasta 2010. O sea, una locura. Creerme que estos BIOS no la vais a encontrar en ninguna parte y la gente que pone las BIOS están desactualizadas o tienen virus o tienen publicidad y yo os las estoy dejando absolutamente gratis, sin publicidad, sin enlace de monetización ni nada, ni tonterías. Así que ahí lo tenéis. Simplemente así de simple. Y bueno, gente, ya me dejo de chulear. Lo siento, gente, es que me ha costado mucho encontrar estas BIOS y que no tengan virus. Me ha costado mucho encontrarlas, pero los dejo absolutamente a ustedes gratis y yo creo que os los merecéis ustedes. Y bueno, yo creo que simplemente que os suscribáis al canal ya para mí estáis más que agradeciendo. O bueno, gente, nos vamos a la pestaña de Graphics, digo yo, gráficos, ¿vale? En este caso, desgraciadamente, no se puede poner el programa en español, pero es muy intuitivo. Y bueno, gente, nos vamos a la parte de render, ¿vale? La parte de render nos va a salir varias cositas, ¿vale? Primero vamos a hacer una configuración para PC de gama baja, ¿vale? Lo que es PC antiguillos, pero que tengan mínimo 64 bits, como ya os estoy comentando. Vale, en este caso, para PCs de gama baja, si tenéis una gráfica externa, lo que es, os va a aparecer por aquí una imagen por arriba, una gráfica externa como esa, una RTX, GTX, ya sea la versión de la RTX, la 1000, la 2000, la 3000, incluso las nuevas, las 4000, la RTX o la GTX, ya os vale. Podéis usar tanto como DirectX, Direct 3 de 12 o Vulkan, ¿vale? En este caso yo os recomiendo usar Vulkan. En este caso que tengáis, como he dicho, la gráfica externa, ¿vale? Y simplemente aquí en el adaptador seleccionáis la gráfica que tengáis externa y simplemente la seleccionáis y ya está. Vale, ahora en todo caso que no tengas gráfica externa, que tengas una gráfica interna, lo que es en el CPU, ¿vale? En este caso elegiremos OpenGL, ¿vale? En este caso adaptador no podemos seleccionar nada. Vale, así que yo en este caso lo voy a cambiar, ya que yo tengo una gráfica externa y lo voy a dejar así. Pero si vuestro caso es lo contrario, pues lo dejáis así. Vale, vale, esto lo dejamos en estándar. Aquí lo dejamos en off, ¿vale? Lo dejamos en automático. Lo dejamos en none, en este caso.
estoy haciendo la configuración de gama, lo que es baja, ¿vale? Lo dejamos en None, aquí en Screen of Resolution. En este caso, si el juego os va un poquito petadito, despalomeamos anti-blur, ¿vale? Pero yo os recomiendo dejarlo. Vale, nos vamos a la pestaña de render. Y aquí vais a marcar la diferencia de tener los gráficos nativos de PlayStation 2. En este caso, si ustedes queréis jugar nativamente como si estuvierais jugando en una Play 2 antigua, lo dejamos así. En todo caso que vuestro PC os lo permita, podéis subirles a 720p, ¿vale? Esto ya sería rescalado y ya no se verían los dientes de sierra que normalmente tiene la Play 2. En caso que os valga, os lo dejáis en 720p. En caso de que vuestro PC sea un poquito más potente y os soporte, lo ponéis a 1080. ¿Vale? Esto tenéis que ir haciendo pruebas ustedes, ¿vale? En este caso, probáis primero con la nativo, luego os vais a 720p y luego os vais a 1080. Y vais viendo si os va mejor o os va peor, ¿vale? Mapping lo dejamos default, esto lo dejamos así tal como está. Y todo tal como está, ¿vale? Tal como está. Ahora, como he dicho, estoy haciendo una configuración de gama baja, ¿vale? Ahora iremos para la configuración de gama alta. Gama alta o gama media. Eso lo dejamos tal como así. El procesado, obviamente, no lo ponemos. Esto, si queremos ponerle dónde está aquí. Si queréis poner los FPS, tanto como el uso de CPU, o lo ponéis, pero si no, no lo pongáis. Esto no tiene nada que ver. Y bueno, simplemente lo dejamos así. ¿Vale, gente? En todo caso, que os vaya un poquito lagueado el juego, e incluso poniéndolo en nativo, ¿vale? Si va un poquito lento, lo que podéis hacer es en Texture Blooding ponemos None, ¿vale? En caso de que os vaya lagueillo, ¿vale? Y bueno, yo creo que aquí ya es suficiente, yo creo que está bastante bien. Ahora nos vamos a la configuración de gama alta, ¿vale? Gama alta, gama media. Seleccionamos lo mismo, lo que hemos dicho antes, si seleccionáis una u otra, pero si es de gama media, gama alta, tendréis seguramente una gráfica externa, así que lo tendréis como yo. En este caso lo dejamos tal como así. No sé si lo queréis en 16 novenos, lo ponemos en 16 novenos, pero yo os recomiendo por el momento para usarlo, dejarlo estándar, ¿vale? En Real Steel lo dejamos en off, esto lo dejamos automático, y en Lineal lo dejamos en Sharp, ¿vale? En Screen Resolution lo dejamos tal como así, y el Motion Blur lo dejamos activado, ¿vale? En este caso podéis activar si queréis el V-Sync, también os recomiendo activar si queréis. Y ya podéis ir manejando con uno, con otra configuración, ya como ustedes veáis. Eso tenéis que ir experimentando. En Reading, en este caso, mi monitor es 2K, así que yo puedo perfectamente ponerlo a 1440p, que son 2K. En todo caso que ustedes tengáis una pantalla 1080, os ponéis en nativo 1080. ¿Vale? Y si tenéis una pantalla 4K, lo ponemos a 4K. Y ya creo que ya estoy ya sobrada. Ponerle a 5K, yo creo que nadie lo va a poner. Así que yo os recomiendo como máximo ponerlo a 4K, ¿vale? A 2K, perdona. 2K o como mucho si veis 4K, pero yo lo dejaría así. Minimapping lo ponemos en Basic, lo ponemos en Binaural Force. Esto lo dejamos lo que es automático. Esto, el antisótico, depende de que os vaya mejor o peor. Lo ponéis en tanto como por 8 o por 16. Esto lo dejamos en default y esto lo ponemos en basic, ¿vale? Y en texture branding lo ponemos en full. En este caso, eso no lo he tocado yo, así que yo no recomiendo tilgar nada de esto. Esto lo dejamos tal como está. Y en procesado, si queréis, podemos activar lo que es el FXAA. Podemos activarlo si queréis. Y, y activar algún shader, pero yo no, la verdad, no lo he probado, así que no os voy a decir ninguna configuración porque no lo he probado. En OSD lo mismo que antes, en Advanced, tal como está. Bueno, gente, ya tenemos las dos configuraciones. En este caso yo lo voy a dejar así. Y ahora nos vamos a la parte de los juegos. Nos vamos aquí a Add Game Library. La verdad, yo me he pasado un poquillo. Tenía que haber hecho esto en principio. Y seleccionamos la carpeta.
nos va a salir si queremos escanear, le demos que sí. Y en este caso nos va a aparecer la lista de los juegos. En este caso ustedes no tendréis ninguno, no os va a aparecer nada, pero si tenéis, pues genial. Aquí vamos a darle a Game List, no, Game Grid, ¿vale? Ese es en Viewer y Game Grid, para que veáis lo que es en esta forma. Vale, ahora seguramente estaréis diciendo, bueno, Toxic, ¿cómo hago para ponerle las carátulas al juego? ¿Vale? Simplemente nos vamos a lo que es a Google. Y en Google buscamos carátula ponemos Crash Twist Sanity. Buscamos Crash Twist Sanity portada PS2. Y simplemente una vez que lo descarguéis en JPG, le damos clic derecho y le damos a Set Cover Imagine. En este caso yo lo tengo aquí. Y en este caso es el Crash Twin. ¿Es este? Ah, no. Este no, este es el Titan. Se me ha ido la cabeza, gente. Es este. Sí, lo queremos reemplazar. Este es el Crash Twin. En este caso el FIFA Street, lo mismo. Lo descargamos y lo ponemos. Como veis, está en JPG, ¿vale? Lo que son los archivos. FIFA Street 2 y X-Men World Origin. Este es. Y así de simple, gente. Vale, ahora vamos a hacer unas pruebas, ¿vale? En este caso aquí no hay que tocar nada, ¿vale? En Tools, ni en Viewer, ni en Settings, aquí no tenéis que tocar absolutamente nada, ¿vale? Vale, vamos a abrir un juego para que veáis que funciona bien. No quiero abrir el FIFA Street porque me va a salir una música y no quiero que tenga esa música de copyright. Así que le damos doble clic de escritorio porque no quiero que me salte la música de copyright. Seguramente ustedes no lo estaréis escuchando, pero se escucha perfectamente. Yo lo que lo tengo que censurar por el tema de copyright, por temas de YouTube, ¿vale? Y como podéis, gente, el juego pues, funciona perfectamente y rescalado, como yo lo he puesto en 2K, si no me equivoco lo puse. Pero claro, hay un problema. Ahora me estará diciendo, bueno, Toxic, ¿cómo pongo el juego en español? Vale, porque seguramente os pase como ahora mismo que está pasando, que el juego me está saliendo en inglés. Pues simplemente, gente, si os pasa esto, en caso de que el juego no salga en español, primero vamos a quitar el juego, le damos a Shutdown, le damos que sí. Y bueno, primero que tengo que recalcar es que el juego lo tenéis que descargar en PAL, ¿vale? En PAL y que sea Europa, PAL Europa para que el juego ya venga con integrado el español. Pero aunque lo iniciéis, os va a salir en inglés, ¿vale? Y en este caso, para que os salga en español, vuelvo a recargar la ISO del juego tiene que ser que especifique que tenga español. Porque por mucho que lo cambiemos y la ISO del juego no está en español, no va a salir español. Así que aseguraos que la ISO salga que tenga la configuración de español. Vale, gente. Nos vamos a System y le damos a darle Start BIOS. Perdonad un momento que salga esto, que está saliendo, estoy molestando. Vale, os va a aparecer como el sistema de PlayStation 2, ¿vale? Vamos a clicarle aquí. Y os va a salir eso en inglés. Simplemente le damos lo que es System Configuration. Nos vamos para abajo y nos sale Language. Le damos, cambiamos a Spanish y listo. Gente, ya tenemos lo que es el sistema lo que es en español. Y simplemente le damos a System y le damos Shoot Down. Le damos Yes. Vale, se me acaba de cerrar. Esto ha sido un problema lo que es del juego. No pasa nada, gente. Esto suele pasar que a veces da problemas el juego. Lo que no es el juego, sino que es el emulador. Suele crashear, que no pasa nada. Simplemente lo volvemos a abrir y ya está. Abrimos el juego. Perdonadme si censuro el sonido. Lo que pasa es que me pueden crujir YouTube con el tema del copyright. Vale, y como podéis ver, no sé si lo habéis visto. Ya sale en español. Cargando. Como podéis ver, gente, funciona perfectamente. Se ve genial el juego y está viendo. Vamos a esperar a que cargue. Hace 3 años. Como podéis ver, el juego funciona perfectamente. No tiene ningún tipo de lag. Como podéis ver, y va ahora mismo a 50 FPS. Está de lujo.
Pues bueno, gente, ya estáis viendo que el juego funciona perfectamente. Le damos a Shutdown. Salimos de aquí, quitamos lo que es el full script. Y ahora mismo, gente, nos vamos a en Settings, que ya nos queda por último. Le damos a Settings y nos vamos a Controllers. En este caso, gente, aquí tenemos que configurar nuestro control o podemos jugar con el teclado y ratón, que lo veo difícil. Pero yo os recomiendo jugarlo con un mando externo. En caso que tengáis un DualShock 4 o lo que es un mando de Xbox que tenga Bluetooth, activáis esto, ¿vale? Y dejáis también activado esto. Ahora mismo no voy a hacer una configuración, pero si queréis un vídeo aparte de configurar lo que es el mando de PlayStation 4 en el PC, ¿vale? Para que os pueda funcionar en este emulador, simplemente me lo dejáis en los comentarios, ¿vale? Y ya está, simplemente habiendo eso y configurarlo, ya podéis jugar perfectamente. Habéis visto que es absolutamente fácil y muy sencillo. Eso sí, gente, yo no puedo dejar ningún enlace de descarga de juegos porque eso es ilegal. Y, no, y aparte puede tener riesgo de virus, entonces no puedo mandar ningún enlace. Y os tenéis que buscar la vida para buscarlo. Así que, por ejemplo, mira, antes de irme, para que veáis que no estoy mintiendo, vamos a entrar aquí, en este juego. Y como podéis ver, carga perfectamente y está cargando en español, ¿vale? Todos los juegos van a cargar en español a partir de ahora. Y por cierto, que esto no lo explica nadie, ¿eh? O sea, hay gente que simplemente te pone el tutorial y no te dice ni cómo ponerlo en español, ni te pone las BIOS actualizadas, ni te explican nada. Simplemente te ponen ahí, descarga el programa y ya luego búscate la vida, ¿me entiendes? Y bueno, al fin y al cabo, yo lo estoy haciendo lo mejor posible, gente. Y si os gusta, por favor, dejadme vuestro like y vuestra suscripción si os gusta este tipo de tutoriales. Y bueno, como podéis ver, lo estoy pasando rápido porque no podemos estar aquí todo el tiempo. Y como podéis ver, gente, funciona perfectamente. Xmas Origin Loveno. En español. Qué arte, gente, qué arte, qué arte. Pues bueno, gente, vamos a ir dejando por aquí el tutorial. Muchísimas gracias a todos los que habéis estado por aquí. Cualquier duda siempre me lo podéis dejar en los comentarios. En todo caso de que los enlaces se caigan en Discord o lo que sea, o que se actualicen, yo los voy a actualizar en Discord. Y bueno, simplemente estáis abiertos al canal de Discord, podéis dejar vuestras dudas, vuestras cositas. Y bueno, ya no os doy más la chapa porque seguramente hay gente pesado, tío. Hola, gente. Nos vemos para el próximo video tutorial. Muchísimas gracias por estar por aquí y nos vemos. Chao.